Hablemos de Economía, programa sobre economía para la gente como tú, producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos y estimados oyentes. Ya en el quinto programa de Hablemos de Economía, y el día de hoy estaremos hablando sobre la inflación, un tema que de repente quizás preocupa a todos y todos más o menos le seguimos los pasos mes a mes o semana a semana. David, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a cómo nos escuchen, en qué parte del mundo nos escuchan. Buenos días, o como según la temporalidad en la que estén. Sí, hoy día, ha habido muchas situaciones, ¿no? El aspecto económico a nivel nacional durante estas semanas. Y bueno, pero una de las particularidades de lo que estábamos viendo, ¿no?, es el tema de la inflación, ¿no? Que el gobierno ha salido a decir que tenemos una inflación que ha bajado bastante, ¿no? En comparación sobre todo con los números que mostró durante el año 2023, sobre todo, ¿no? Y bueno, el tema de la pospandemia, donde hubo un proceso también de inflación, pero por particularidades externas, ¿no? La propia reactivación de la economía, no calzaba mucho con la llegada de los suministros, la crisis de los containers que hablaban otros, y todo un conjunto de cosas que se manejaron durante un periodo de tiempo. Pero lo concreto es que la inflación siempre está, ¿no? El Banco Central plantea siempre un rango meta, ¿no? Que es decir, no puede estar ni bajo el 1% ni por encima del 3%, ¿no? Es el actual, ¿no? Pero la discusión pasa también cuánto de esa baja de inflación también significa que las personas tienen pocas posibilidades de consumo, ¿no? Claro que los indicadores también dicen que el consumo ha aumentado también, ¿no?, en algunos sectores. Entonces podríamos ver que en aspectos macroeconómicos, aparentemente, ¿no?, algunas cosas estarían funcionando para el gobierno. Pero la inflación, podríamos empezar a discutir qué es, ¿no? Así es. De repente podemos ya ir colocando el primer cuadro, ¿no?, que en términos bastante generales y comprensibles responde la pregunta ¿qué es la inflación?, ¿no? La inflación por lo general se plantea como el incremento generalizado de los precios, ¿no? Tanto de los bienes materiales que uno puede consumir, ¿no?, directamente, o los servicios que uno asume de las personas. Entonces, a partir de ahí, el poder adquisitivo de las personas puede bajar, porque lo que antes podía costarte un sol, si hay una inflación, digamos, del 50%, por decir elevada, ¿no?, estaría ya a un sol 50, ¿no? Entonces, en términos globales, eso afectaría. Y bueno, en el Perú, en los últimos años, a partir de las reformas estructurales, ¿no?, de 1990. Como suelen decir los fujimoristas, dicen gracias al gobierno de Alberto Fujimori, dicen, ¿no? Hubo un desaceleramiento de la inflación, pero a un costo muy alto, ¿no? Con la pérdida de consumo, trabajo de las personas, ¿no? Bueno, y la inflación en ese sentido se mide en relación al gasto, al consumo que realizan las personas en los bienes y servicios, medido por el índice de precios al consumidor. Pero claro, ¿no? O sea, hoy día podemos tener un determinado nivel de ingreso que nos alcanza a comprar una suma X de bienes y servicios. De repente quizás sube ese salario, ese sueldo de manera nominal, disponemos de más soles, pero quizás también esos nuevos soles, ese nuevo salario, esos nuevos sueldos no nos alcanzan para comprar la misma cantidad de bienes y servicios, ¿no? Claro, hay que diferenciar ahí lo nominal de lo real, ¿no? Lo nominal es, digamos, es como en la época de Alan García, todos éramos millonarios nominalmente, ¿no? Teníamos millones de intis, ¿no? Pero lo real era cuánto podríamos comprar con esos millones de intis, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, ¿no?, hemos habido un proceso de aceleración o aumento de los precios que poco a poco va generando que lo nominal no necesariamente calce con lo real.
Y lo real es que las personas tienen problemas para satisfacer su canasta básica, ¿no? Sus bienes fundamentales. Además, también ahí hay otro pequeño problema, ¿no? O sea, nos presentan la cifra de inflación en términos generales, pero si descomponemos de la manera como han subido determinados bienes o determinados servicios, vamos a darnos cuenta que hay pues diferencias, ¿no? Entre la inflación, por ejemplo, de el IPC, ¿no? Que en este caso estaría marcado el índice de precios al consumidor en términos generales, que estaría marcada por la línea azul, la línea oscura, y luego el índice de precios al consumidor en alimentos y energía. Y ahí vemos cómo ella sube mucho más que el índice de precios al consumidor, y la energía y los alimentos es lo que los hogares de cualquier estrato, clase social, consumen y gastan más. Claro, el índice de precios del consumidor, para que nos entiendan las personas que de repente nos miran, digamos, es cómo se mide, digamos, el precio de algunos productos en función de un año base, ¿no? Entonces se toma un año base, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo del año 2000, y a partir de ahí se ve cómo va evolucionando a través del tiempo esta variación del precio, ¿no? Es evidente que en cuanto a alimentos y combustible, los precios han aumentado, ¿no? Digamos que tiene una correlación también un poco directa en la medida de que, digamos, el combustible, al no tener un sustituto perfecto, es decir, otro bien que pueda utilizarse cuando este sube de precio, influye directamente en casi todos los precios, sobre todo de primera necesidad, ¿no? Que son transportados hacia las ciudades, que no producen mucho, como por ejemplo las zonas urbanas, ¿no? Arequipa, Lima, que dentro de sus zonas urbanas cada vez más se distancian de ser esos economías de autoconsumo, ¿no? Dependen de otras provincias, de otras zonas rurales. Entonces el precio del combustible influirá ahí también. Entonces, al no ser nosotros, o sea, hay un conjunto de factores que influyen sobre la inflación, ¿no? En el tema del combustible, por ejemplo, somos altamente dependientes porque nosotros compramos a precios internacionales el combustible. Entonces, cualquier situación que haya cualquier fluctuación del precio internacional nos va a afectar y va a generar un incremento de eso, y posteriormente un incremento también en los productos. Entonces, por ahí también el precio de los fertilizantes, ¿no? Que también importamos, ¿no? Todo eso va a influir. Entonces, hay determinadas consideraciones y características que van mucho más allá incluso de, digamos, como dicen algunos, de la circulación de la moneda o simplemente del aumento de la demanda de las personas, ¿no? Y en ese sentido también, al momento de ver la inflación y los índices de inflación, tenemos que ver cómo es que está la remuneración mínima, por ejemplo, nominal, y la remuneración mínima real, ¿no? De igual manera, en el cuadro que nosotros estamos viendo en estos momentos, la remuneración mínima vital nominal es la línea oscura, la línea que está por encima de esa línea roja, que sería la remuneración mínima vital real, lo que realmente podemos comprar con el salario que se percibe y que tiene las características de remuneración mínima vital. Sí, a lo largo del tiempo, digamos, ha ido subiendo, ¿no? La remuneración mínima vital, el sueldo mínimo, que, bueno, solo afecta a los que están en el sector formal, pero también es un indicador también para que en el sector informal a veces puedan equipararse, pero el problema es el poder adquisitivo de las personas, ¿no? Que no necesariamente en los últimos 20, 30 años ha ido decayendo, ¿no? Entonces parece que algunas personas dentro de la sociedad quisieran que las personas estén en un nivel de consumo de subsistencia, para que no tengan la posibilidad de ahorrar, como se dice, tener más tiempo de ocio, ¿no? Y estar siempre inmiscuidos en la dinámica de subsistir, nada más. Que en la lógica que explica la inflación, que vamos a verla a continuación, calza perfectamente, ¿no? Porque cuando tú tienes personas con bajos ingresos, esas personas pues se limitan simplemente a demandar bienes básicos, ¿no? Y por lo tanto, por el lado del consumo no habría una presión para la subida de los precios de los bienes y servicios. Claro, cuando hay una subida de los bienes, de los precios, ya que hablamos de las personas más necesitadas, los que más
sufren en realidad son las personas que menos tienen, ¿no? Porque la inflación siempre va a afectar a los sectores que tienen menores activos, propiedades, cosas, porque ellos tienen su salario, la disponibilidad para consumir inmediatamente y no han invertido en patrimonio, en otras cosas que les dan un respaldo, ¿no? Y entonces siempre la inflación tiende a afectar a los que menos tienen. Entonces muchas veces cuando también, no se toma en cuenta también cuando se quiere hacer correcciones o medidas de reformas para corregir temas de inflaciones más o menos elevadas, parece que no importa también en algunos casos el consumo de esas personas, ¿no? Porque lo único que se hace es, entre comillas, sincerar los precios, dejar en teoría que, como lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Que los precios fluctúen libremente y eso hace que haya una contracción del consumo bastante importante y obviamente la inflación va a caer, ¿no? Aquí lo han corregido a través de diferentes situaciones, ¿no? Estamos viendo que por la desaceleración que hay de la economía, también ha habido un proceso de elevadas tasas de interés, de lo que hablábamos la semana pasada, y hoy en día siguen bajando la tasa de interés, ¿no? 4.25%, para tratar de movilizar la economía, ¿no? Porque hay pequeños indicadores, el mismo presidente del Banco Central lo ha dicho, ¿no? Pequeños indicadores que se van hacia una posible, pero dice él, será moderada, dice él, ¿no? Pero ellos manejan esos términos porque en teoría ellos asumen que se va a generar caos y las expectativas no van a ser las adecuadas y eso influye, ¿no? Todo altamente subjetivo, ¿no? Porque ellos muchas veces se mueven en la economía muy subjetiva. Entonces, a partir de ahí dicen, ¿no? Que puede haber un proceso de contracción, ¿no? Entonces, también la inflación la baja de la inflación puede deberse a eso, ¿no? Estamos muy cerca del rango, pero hacia abajo, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta eso. Así es, ¿no? Y lo que nuestros oyentes deben tener en cuenta es la estrecha relación que existe entre inflación, la política monetaria, es decir, el dinero, el precio del dinero, la tasa de interés, y la política fiscal, que sería el gasto público y los impuestos, ¿no? No es posible hablar de inflación y abstraerla fuera de este contexto marcado por la política monetaria, las tasas de interés, y por la política fiscal, el presupuesto y los impuestos. Estamos pues en Hablemos de Economía, un programa de economía para gente como tú. Pero la manera de entender la inflación no tiene solamente una explicación. Hay teorías que tratan de explicar la inflación. Una de esas teorías es la teoría monetarista, ¿no? Que es la que ha venido siendo hegemónica en la explicación de la inflación y en el trazado de las políticas económicas en términos generales y mundiales, podríamos decir, en relación a lo que se denominaría, entre comillas, combate a la inflación, ¿no? Esa teoría monetaria explica la inflación como un exceso de dinero en las economías, ¿no? Y por lo tanto de allí derivan una serie de medidas para contraer, entre comillas, ese exceso de dinero en la economía. Claro, los monetaristas con Friedman, ¿no? Decían que la inflación es simplemente un fenómeno monetario. Entonces, a partir de ahí, la única forma de corregirlo no era aumentando, no era haciendo reformas estructurales, ni viendo temas de demanda o oferta, simplemente retirando dinero del mercado a través de política monetaria. Por ejemplo, subir las tasas de interés, ¿no? Subimos la tasa de interés, entonces la gente va a consumir menos, ¿no? Va a preferir guardar su dinero en el banco porque le van a pagar mayor tasa de interés y se van a hacer menos préstamos. Entonces va a circular menos dinero, la inflación debe tender a caer.
digamos, hay una contracción, tenemos que aumentar el consumo, entonces bajamos las tasas de interés para que la gente ya no quiera ahorrar en el banco, lo gaste, y también aquellos que quieren invertir saquen dinero del banco. Parece muy fácil, ¿no? Pero en realidad, digamos, hay otros factores que influyen en el tema de la inflación, y es las personas que buscan consumir, demandar, ¿no? Incluso podemos ver hoy en día que bajan las tasas de interés de referencial del Banco Central, lo que hablábamos la semana pasada, pero no se traducen tampoco o no se, digamos, transmiten, ¿no?, a la banca privada, ¿no?, porque al final no hay ningún ente regulador que más o menos vea ese tema. Entonces la inflación va a seguir, o las tasas de interés van a seguir altas, y es posible que no influya mucho sobre el tema de la inflación. Pero hay otras visiones, ¿no? Por ejemplo, Keynes planteaba el tema a partir de que tienen una situación con la demanda, y hablaba del pleno empleo, ¿no? Bueno, los neoliberales, los monetaristas no hablan de eso porque dicen que la economía siempre está en pleno empleo, ¿no?, bajo esa perspectiva errónea, ¿no?, que ellos plantean. Pero Keynes orientaba que había dos factores que no podían convivir, ¿no?, el desempleo y la inflación, ¿no? Entonces jugaba con esas herramientas. Algunos errores hubo también, porque cuando hubo la crisis del 72, en donde convivieron ambos, desempleo e inflación, a veces no hubo una respuesta adecuada. Pero después, cuando ha ocurrido la crisis del 2008 o 2009, ¿no?, volvieron a recurrir a Keynes todos los gobiernos neoliberales desde entonces. Pero tenemos también otras visiones, que es parte de un proceso estructural, ¿no?, de la propia economía, que tiende a un proceso de acumulación, encarecimiento y concentración, que tiende a también aumentar los precios y a generar procesos de urbanización también, que hasta cierto punto son otras visiones, generan un abandono del campo, deslocalización de algunas empresas, que también incurren otros costos, y por lo tanto aumento de los precios, de generalizado de los precios, ¿no? Claro, ¿no? Desde 1970, cuando viene, o desde comienzos de la década de 1970, cuando se da un proceso inflacionario en los Estados Unidos y en los países occidentales, irrumpe con fuerza esta teoría monetarista de control de la inflación. Y desde 1970 hasta la fecha, esa misma receta y esa misma forma de ver y entender la inflación es la que ha sido predominante, hegemónica, como decíamos, no solamente en Estados Unidos, sino que se ha expandido a todo el mundo, ¿no? En el Perú, de todas maneras, existe como una especie de trauma psicológico respecto a la inflación que el pueblo peruano sufrió en mayor o menor medida, o en mayor medida en el gobierno de Alan García, ¿no? Pero la explicación y la receta que aborda el monetarismo respecto a la inflación, y cuya solución se vuelve crónica en el tiempo y comienza a dirigir la política económica independientemente de la situación en la que realmente se encuentra la economía, es pues, ¿no? O sea, subas de interés, de esa tasa de interés referencial, para que la gente no tenga dinero, sino la tenga, entre comillas, guardada en el banco. A pesar que la experiencia nos dice que en ese tipo de tasa referencial alta, quienes más ganan son los sectores financieros, son los bancos y las financieras, ¿no? La otra medida es como para que no gaste el Estado y no haya de igual manera dinero, moneda en la economía, tiene que recortarse el gasto público, y por lo tanto hay deficiencias en los sectores de salud, en los sectores de educación, ¿no? Y en tercer lugar, en tanto y cuanto todo debe restringirse al ámbito de lo privado, el Estado tiene que salir de la actividad económica y entregar todo ello al sector privado. Sí, es cierto que hay hasta cierto punto, ¿no? La inflación es no deseable, ¿no? Pero también hay niveles que son permisibles en la medida de que son un indicador de que hay movimiento económico, aumento del consumo, y mientras los factores se adecúan, usando algún término, ¿no? Este proceso de inflación puede ir en manera moderada, ¿no? Nosotros, como decía, hemos tenido el trauma del
del 85 de 87 en general, ¿no? Al 90, y a partir de eso parece que nos lo recuerdan todos los procesos eleccionarios, ¿no? Pero en general estos procesos inflacionarios han ocurrido por etapas, en momentos específicos, ¿no? Y que pueden ser fácilmente controlados. El problema es quizás la discusión en economía es si son las políticas de shock o las políticas gradualistas, ¿no? Las políticas de shock ya vemos que tienen un alto costo social y contraen el consumo de los más necesitados, ¿no? Llegándolos a situaciones de supervivencia. Y las políticas gradualistas permiten que el choque no sea tan importante, pero algunos dicen que hace que este término que les gusta usar, ¿no? Que los agentes económicos, ¿no? Sepan reconocer el ajuste como es gradual y adecúen rápidamente y la inflación nunca se caiga o todavía estas situaciones. Pero siempre hay que pensar en la gente, ¿no? La gente de a pie, ¿no? Porque a veces pensamos simplemente bueno, hay que ajustar en términos macroeconómicos y que esto se refleje bien para demostrar, pero ¿qué está pasando con la gente de a pie, ¿no? ¿Puede consumir, no puede consumir? ¿Puede comprar lo necesario para subsistir? ¿Cuál es su nivel de vida? ¿Qué puede dejar de acceder? Creo que por ahí podrían ir algunas preguntas, ¿no? Así es. Bueno, y como decíamos, a partir de la inflación que se produce luego de la epidemia del corona, ya el monetarismo, esta manera de entender la inflación comienza a cuestionarse, ¿no? Ahí tenemos un cuadro sobre monetarismo, la teoría cuestionada, ¿no? Porque, claro, ¿no? O sea, el monetarismo explica por el lado de la demanda, ¿no? Es decir, que en tanto los sueldos y salarios suben, en tanto no presionan ellos al alza de los precios de los bienes y servicios, ¿no? En tanto hay una política expansiva a nivel monetario con créditos baratos, la gente toma los créditos y esos los utiliza para consumir y ese consumo de igual manera presiona los precios de los bienes y servicios hacia arriba, hacia la suba. Sin embargo, a partir de lo que ha sido la inflación luego de la epidemia del coronavirus, vemos que no era por el lado de la demanda, sino era por el lado de la oferta. Además que, como vemos en el cuadro, es pues el monetarismo y esta forma de combatir y entender la inflación ha ayudado al incremento de la desigualdad, a créditos inalcanzables para pequeñas, medianas empresas que son las que procuran, por ejemplo, el empleo en el país, al deterioro de los servicios que presta el Estado, a que los sueldos y salarios no alcancen y se dé situaciones de multiempleo y de informalidad y a la cancelación del Estado de cualquier actividad económica. Claro, ahí hay una visión realmente bien estrecha, ¿no? En realidad cuando, dicen no hay que dinamizar, no hay que subir sueldos, ¿no? Esas transferencias económicas, el gasto público y un conjunto de cosas lo que van a hacer es generar un tema de inflación, ¿no? Lo que no se habla es de fortalecer el mercado interno, generar un proceso de diversificación productiva que permita producir aquello que necesitamos para que no haya el fenómeno de la escasez, que es lo que va a generar a la larga la demanda de bienes que pueden subir su precio, y a esto a partir del Estado, que puede generar los famosos bancos de fomento, ¿no? Que permitan a determinados sectores fortalecerse, absorber mano de obra, generar mayor demanda de consumo, porque parece que la receta para controlar la inflación es afectar el consumo de los que menos tienen, ¿no? A las grandes masas de personas, que para que no haya una gran demanda y no se genere un proceso de escasez, ¿no? Relativa. Pero creo que hay por ahí, por la estrechez del pensamiento de lo que ellos plantean simplemente en su visión de que el sector privado es el único que puede asignar de manera eficiente los recursos, no ven que el Estado es un actor principal, ¿no? Importante en materia de ser representante de la sociedad como tal, y que tiene que jugar un rol activo en cuanto a no solo a defender la propiedad privada y las fronteras y sacar a la policía cuando la gente se queja, ¿no? Sino en cuanto a generar políticas públicas que permitan estructurar mecanismos adecuados para garantizar que las personas puedan consumir y puedan tener los productos necesarios para consumir, ¿no? Entonces, cuando bajo estas visiones lo que se hizo fue abrir el mercado nacional a las importaciones, destruir el mercado local, ser altamente vulnerables a los precios internacionales,
y a partir de ahí digamos, estar en función de lo que pueda suceder o no, y a ver si a los bancos privados se les ocurre aceptar o asumir la tasa de la baja de interés, a ver si no ocurre un conflicto internacional y se cae y sube el precio de algo, ¿no? Pero en general, vamos, es bastante preocupante que se tenga a las personas con un nivel de consumo bastante bajo, esencialmente que mucho de ese consumo esté impulsado principalmente por el tema del crédito, ¿no? Las tarjetas de crédito. Claro, el plástico, y que eso genera un alto nivel de endeudamiento y morosidad en las personas, y tiene esas serias cuestiones no solo en lo económico, sino también en lo psicológico, ¿no? Lo emocional. Eso desestructura también la sociedad como tal, ¿no? Entonces, aparentemente empujado por un deseo de consumo, en algunos casos ficticio, ¿no? A través de modificaciones psicológicas por las campañas agresivas de marketing, y por otro lado también hay que pensar en la gente de a pie que no tiene para consumir, ¿no? Y ahí, David, yo veo también el empate con una política antidemocrática, ya en el sentido de los derechos de las personas, derechos fundamentales a los cuales debería tener acceso y deberían ser satisfechos, ¿no? Porque el no tener sueldos y salarios que vayan al ritmo de la inflación, el no tener los recursos estatales para brindar buenos servicios de salud, de educación, de vivienda, ¿no? Estos factores llevan a la represión cuando estos sectores más necesitados, más vulnerables de la sociedad protestan, ¿no? El ejemplo claro lo hemos visto durante estos últimos meses en la Argentina, cómo esta manera monetarista de comprender la lucha contra la inflación y lograr una política fiscal entre comillas en balance ha servido para desatar también toda una política de represión contra jubilados, contra personas con discapacidades, contra estudiantes, afectando las universidades, no entregando los recursos a los gobiernos federales. Y políticamente, bueno, la represión después ha sido respondida con la derrota de Milei hace algunos días en las elecciones habidas en la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, ahí yo creo que también es el empate, ¿no?, entre un tipo de determinado de política económica y de entender el problema, el fenómeno inflacionario y la democracia, ¿no? Tú no necesitas sindicatos y destruyes la organización sindical cuando necesitas combatir, entre comillas, los aumentos salariales, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo creo que ahí hay un empate entre política y economía. Sí, claro, es que también, por ejemplo, ellos hablan mucho en Argentina del equilibrio fiscal y todas estas situaciones de control, pero vamos, ¿qué sucede con la gente de a pie, no? Eso es lo que hay que preguntarse. No vamos a gastar en los discapacitados, ¿no? No vamos a gastar en pensiones para los jubilados, ¿no? Pero eso ayuda a su visión que tienen de disminuir el consumo, controlar la inflación, pero claramente esto va orientado en función de tener un sector de la población que esté consumiendo al mínimo y orientar desde la visión que tienen del famoso, lo que llaman crecimiento endógeno, ¿no? Exógeno, perdón. Es decir, los países sin necesidad de tener un mercado interno fortalecido pueden crecer a través de las exportaciones. Entonces, y eso es más o menos lo que hay acá, ¿no? La gente está, digamos, con un mercado interno debilitado, consume lo que puede para subsistir, y en general las economías, los datos macroeconómicos importantes de crecimiento y todo eso se ven reflejados en función de las exportaciones. Y las políticas que hay, como exoneración de impuestos a los agroexportadores, digamos, flexibilidades ambientales y de otro tipo, una legislación, mejor dicho, bastante laxa para
temas de proyectos de inversión minera, que tienen digamos, algunos impactos ambientales o que colisionan con otras actividades más sostenibles en el tiempo, son impulsados por el gobierno en función de esta visión. Pero el mercado interno no busca fortalecerse. Entonces, ¿y cómo se fortalece el mercado interno? Como decíamos hace un momento, diversificación productiva, transferencias de dinero para aumentar la demanda de la población, pero eso se podría haber reflejado si no está dentro de una política estructural en un proceso de inflación, ¿no? Entonces ahí es donde habría problemas. Y ya comienza, o sea, bueno, no es que ya comienza, sino están saliendo bastantes estudios y libros acerca de la inflación que van pues cuestionando esta visión monetarista de combate a la inflación, y que no solamente es combate a la inflación, sino ya es fijar o que fija los pilares de una política económica que es de austeridad permanente, ¿no? Un primer libro es de Mark Blitt y Niccolo Fracaroli, que es La inflación, una guía para usuarios y perdedores. Y luego tenemos el mismo de Mark Blitt sobre austeridad, ¿no? Porque la austeridad es un término que ha venido acompañando la política monetarista y que ha significado nada más y nada menos que el aumento de los pobres, el aumento de la pobreza y una mayor desigualdad económica. Estamos pues en Hablemos de Economía, un programa de economía para gente como tú. David, no sé si tengas algo más que agregar. Sí, estas visiones monetaristas a veces recuerdan, ¿no? Parece que hubiésemos involucionado cuando se plantea hace 500 años o más, quizás, esas políticas mercantilistas de la corriente de pensamiento económico, ¿no? Decían, no importa si hay que contraer el consumo dentro de el Estado, porque lo que importa es importar para tener mayor cantidad de oro y plata, ¿no? Que era lo que ellos concebían como riqueza, ¿no? Y mostrar datos de que el Estado está fuerte. Entonces parece un poco esa situación hoy en día, claro, guardando las distancias, ¿no? Pero hace recordar un poco en cuanto a que no importa que si la gente consume o no consume internamente, o al menos que consuma lo básico o esencial para sobrevivir e ir a trabajar, ¿no? Y garantizar, digamos, la extracción de plusvalía para los dueños de las empresas. Pero lo que nos importa es vender afuera, ¿no? Vender afuera, ofrecer crecimiento y que determinados sectores concentren la riqueza que se está generando a través de eso, mientras los demás están excluidos, ¿no? Bueno, ya para finalizar vamos a dar solamente un dato o una noticia más. El 13 de septiembre se celebra una fecha importante dentro de la economía política, y es que un 13 de septiembre de 1867 salió publicado por primera vez el primer tomo de El Capital de Carlos Marx. Esto sucedió en Alemania, en Hamburgo, hace 158 años. Sí, pues hace 158 años, un texto que todavía permanece. Bueno, hace algunos años, ¿no? Se hizo una encuesta a nivel de universidades y facultades de economía y se preguntó, ¿no?, cuál era el texto de economía más importante, y una gran mayoría, la mayoría de gente, la mayoría de estudiantes y de catedráticos de las universidades que fueron preguntadas señalaron que era El Capital. Sí, pues el 13 de septiembre, 158 años de la edición primera del primer tomo de El Capital. Sí, este libro es muy importante en general por la descripción que tiene y el análisis de cómo funciona el sistema capitalista, ¿no? Describe Marx, digamos, a partir de un conjunto de categorías, desde modo de producción, fuerzas productivas, fuerza de trabajo, medios de producción, relaciones sociales de producción, salario, jornada de trabajo, y un conjunto de categorías. Va describiendo paulatinamente y de manera secuencial cómo funciona el sistema capitalista, cómo es el proceso de producción, cómo se relacionan la fuerza de trabajo con los instrumentos, las herramientas que vienen a ser los medios de producción, y al final también concluye un conjunto de cosas de cómo se extrae,
cuál es el origen de la riqueza, que está en general en mano de los trabajadores, ¿no? Que son quienes crean la riqueza, y no como después dijeron que era de carácter subjetivo, ¿no? El valor, que simplemente está en el proceso de intercambio, ¿no? En relación a las utilidades, a la utilidad y la escasez, ¿no? Marx tuvo el aporte de decir que estuvo en función de el trabajo. Y el problema es que a veces algunas personas confunden valor con precio, ¿no? Y entonces ahí es donde se genera el problema, ¿no? En algún momento estaremos tratando un poquito más a fondo la teoría marxista, el marxismo, el capital, y estaremos pues, ¿no?, de esa manera profundizando en un aspecto sumamente importante de la economía política. Bueno, ya hemos llegado al final del programa. El próximo estaremos dedicando a un tema candente. Todavía no lo anunciamos, pero ya lo estamos pensando. Estimados oyentes, muchísimas gracias por la atención prestada y nos estaremos viendo dentro de 15 días. Igual un fuerte abrazo virtual a todos y que, bueno, estemos viéndonos y reflexionando un poco sobre estos temas para que también las personas puedan opinar y exigir sus derechos en la medida de lo posible y no simplemente asumiendo que esta es la única realidad posible. Hablemos de Economía, un programa de economía para gente como tú. Hablemos de Economía, programa sobre economía para la gente como tú, producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura.